para discutir un tema que nos deprime en Transparencia Venezuela desde hace muchísimos años. Y es la falta de información que tenemos sobre nuestro presupuesto, sobre el presupuesto de la nación, sobre la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento que, como ustedes deben saber, se aprueba junto o se debería aprobar por la Asamblea Nacional. En el día de hoy nos preguntamos qué sabemos del presupuesto nacional, porque desde hace ya varios años tenemos mucha limitación para tener toda la información acerca del presupuesto. Desde el 2017 no se publica la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento. Imagínense una ley que sea secreta. ¿Cómo vamos a hacer para cumplirla si no la conocemos? En el día de hoy vamos a tener algunos especialistas que nos van a explicar por qué es tan importante saber de presupuesto, por qué es tan importante que publiquen el presupuesto. ¿Sirve para algo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las consecuencias de que en el país tengamos ya tantos años sin saber cuánto dinero está previsto gastar en el año? ¿Cómo se va a distribuir ese dinero? ¿En qué se debe ejecutar ese dinero? Y por supuesto, tampoco tenemos información acerca de cómo se gastó en el año anterior. Esa información no solamente es una obligación legal publicarla, sino que era tradición en el país. Ya nosotros publicábamos desde hacía muchos años, se publicaba no solamente la propuesta de presupuesto que se debía presentar a la Asamblea Nacional, sino que se publicaba la ley y cada trimestre y cada mes la Oficina Nacional de Presupuesto publicaba la actualización del gasto, cómo se iba gastando, cómo se estaba ejecutando lo que se le aprobaba al gobierno que podía gastar, porque como ustedes recordarán, el gobierno no puede utilizar el dinero público discrecionalmente, bueno, no debe, mejor dicho, sino que solamente puede gastar lo que le está aprobado previamente por ley. Tenemos no solamente muchos años en opacidad de presupuesto, sino por supuesto muy limitada la capacidad ciudadana y también la capacidad de los expertos, de los académicos, para analizar el presupuesto. Es por eso que en el día de hoy vamos a tener una información muy interesante porque gracias a algunos expertos, en particular nuestro amigo economista Ronald Balsa, pudimos conseguir un documento vital en la ley de presupuesto que es la exposición de motivos. Imagínense, la ley esa es gigantesca, puede tener 1000 páginas, pero solamente la exposición de motivos tiene más de 300 páginas y ayuda muchísimo a tener alguna información de lo que pretende el gobierno hacer con los recursos públicos este año. Yo voy a darle inicio y voy a presentar a los 4 expositores que tenemos hoy. Vamos a tener una conversación con ellos. Ronald Balsa, economista venezolano por todos conocidos, José Manuel Puente, reconocido también nacional e internacionalmente, profesor de IESA, profesor en diferentes escuelas del mundo y en diferentes universidades del mundo, porque no solamente en Inglaterra, sino también en España, ambos conferencistas internacionales permanentes. Tenemos también a Cristi Rangel, postdoctorada en finanzas públicas, una persona que viene trabajando este tema desde hace muchos años, a pesar de que es joven, y que además es un pilar del manejo de este tema desde Transparencia Venezuela. Cristi es parte de Transparencia Venezuela desde hace más de 15 años. Y nuestra coordinadora de finanzas, Andrei Paredes. Yo quiero empezar entonces con Ronald, si me lo permites. Ronald ha estado durante, bueno, siempre, ya no sé ni cuánto tiempo, exigiendo a través de ese Twitter tuyo de que se publique el presupuesto, pero parece que no te hacen el menor caso, ¿no? Ronald, yo quería que nos contaras, que nos explicaras por qué es tan importante que los ciudadanos conozcan el presupuesto, por qué es tan importante para el sector empresarial, para las organizaciones, para la academia. ¿Para qué sirve el presupuesto nacional?
Tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y en la compañía de ustedes. El presupuesto es un documento que es integrado, que debe ser coherente internamente y que debe responder a muchas preguntas. En principio, eh, en él nosotros debemos ver identificadas las prioridades que se hacen explícitas por parte de que tiene el manejo de los recursos públicos sobre cuáles son las necesidades que piensa atender, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y eso implica, por tanto, tener una referencia muy bien documentada sobre el comportamiento de la economía hasta ese momento y aquello que se presume que se va a tener en el futuro, teniendo en cuenta el conflicto distributivo que siempre existe. O sea, para tener más gasto en educación, es posible que haya que tener menos gasto en salud. Y esto puede ser algo que en el tiempo se justifique. No podría decir que en tiempos de COVID el gasto en salud debería aumentar a costa de otros gastos. Habría que preguntarse si son los gastos en inversión pública o son los gastos en ampliación de algún tipo de capacidades que la administración pública se está planteando en términos de tecnología. Es decir, hay que preguntarse cómo se distribuyen los recursos teniendo en cuenta el conflicto entre los intereses múltiples. Más es un documento que debe pasar por la Asamblea Nacional y en ese sentido debería ser discutido por partidos que tienen visiones distintas sobre los mismos problemas. Es un elemento básico de la democracia. Exactamente. Y como tú acabas de decir, me gustó mucho la explicación clara de que como los recursos son finitos, pues hay que distribuir y las necesidades siempre son mucho mayores, ¿verdad? Pero eh, si nosotros no tenemos posibilidad de analizar ese presupuesto y de discutir esas prioridades de en dónde invertir más dinero y en épocas de crisis, pues esa discusión parece más importante, pero eso quiere decir que si hay un manejo tan discrecional y tan opaco, hay una responsabilidad de la crisis en la opacidad del presupuesto, en que no sepamos qué es lo que pasa con él, en no poder criticar y proponer sobre ese presupuesto. José Manuel, ¿la pobreza tiene algo que ver con la opacidad de las finanzas públicas? Sin lugar a dudas. Sí, bueno, primero encantado de estar aquí con Merchi, con Cristi, con mi gran amigo Ronald de Mil Batallas en la UCB y encantado de estar con el resto del público hablando de los temas que nos apasionan de presupuesto. Sí, Merchi, definitivamente tiene mucho que ver y mejor que mil palabras, una cifra. Déjenme mostrarles muy brevemente qué ha pasado con la pobreza en Venezuela en los últimos años y cuáles son los responsables de este mal comportamiento en términos de política pública, de política presupuestaria. El tema es que Venezuela hoy tiene el nivel de pobreza más alto que haya tenido en toda su historia. Después de 22 años de revolución y más de $1 billón solo en ingresos petroleros, Venezuela termina teniendo un nivel de pobreza del 94.5% de acuerdo en COVID y 76.5% de pobreza extrema. ¿A qué se debe ese incremento exponencial de la pobreza en la sociedad venezolana? Por supuesto, al desajuste macroeconómico, 8 años de recesión, 4 años de hiperinflación, brutales devaluaciones, pero también a un gasto, a un presupuesto mal diseñado, mal ejecutado, mal asignado, poco transparente, poco eficiente. La herramienta más importante de política económica que tiene un gobierno de corto plazo es el presupuesto de la nación. Y si ese presupuesto no es eficiente, no es transparente, no es ejecutado de manera importante, no logra impactar el comportamiento de una economía que se ha empobrecido tremendamente en los últimos 20 años, tiene que ver con el desequilibrio macroeconómico y con presupuestos mal ejecutados y asignados y muy ineficientes. Entonces aquí tienes una muestra contundente del daño que le ha hecho al suelo de los venezolanos, todo ese desajuste macroeconómico y la desaparición de la institución presupuestaria. Venezuela tiene 5 años, al menos 6 años, que verdaderamente no hace presupuestos. No voy a caer en los detalles, después al final vamos a hablar de cuáles son las fases centrales del presupuesto, cuáles son los actores centrales y cuáles son los documentos centrales que deberían producirse para que tengamos un proceso presupuestario idóneo que genere buena política pública, buenos presupuestos y que ataque el origen del problema macro y presupuestario. Eso no lo hemos hecho en los últimos años y es por eso los resultados de política pública.
Claro, porque cuando mencionabas la efectividad también tiene que ver con la capacidad que tiene la sociedad de intervenir, de proponer cambios, de hacer seguimiento, de verificar que no se está robando o que no se está despilfarrando o que no se está mal usando, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. A veces, si uno se equivoca con sus finanzas personales o la de su organización o su empresa, imagínate la del país. Al país le requiere la efectividad del gasto, la efectividad del presupuesto, la efectividad de las herramientas del tema fiscal, pasan porque haya pues muchas personas, muchas organizaciones y muchos expertos detrás de él, ¿verdad? Ahora, si eso es así, esa opacidad y discrecionalidad con la que se manejan las finanzas públicas y en particular el tema que tratamos hoy, el presupuesto, la herramienta básica de las finanzas públicas, tiene entonces algo que ver el desempeño económico en la época de COVID con la efectividad de la respuesta que tuvo el país ante esta pandemia. Cristi. Gracias, saludos a todos. Ciertamente, Merchi, varias organizaciones han realizado seguimiento a las medidas de políticas económicas que tomaron los gobiernos con ocasión de un hecho de impacto mundial, de un hecho sobrevenido que fue la pandemia por el COVID. Por ejemplo, la Alianza de Presupuesto Abierto, IBP por sus siglas en inglés, analizó qué pasó con la transparencia y la rendición de cuentas en 120 países y pues los resultados no fueron alentadores. Durante la pandemia, más de un tercio de los países no respondieron satisfactoriamente y más de la mitad tuvieron regresión en transparencia con la excusa de tomar medidas rápidas, impidieron el control parlamentario. Algunos países impidieron también el seguimiento a las compras de todos los insumos de salud vinculados con este fenómeno, pero hubo también experiencias exitosas en los que se garantizó el seguimiento al dinero, al gasto que se venía realizando y ese seguimiento permitió mayor control. También Bloomberg sacó un ranking de resiliencia de los países en materia de atención al COVID y también en desempeño económico y desempeño en salud y los fondos multilaterales. ¿Qué hay de común en estos análisis de distintas organizaciones? Que aquellos países que tenían información clara, que permitieron la participación ciudadana, que permitieron el seguimiento y control de las organizaciones de la sociedad civil son las que mejor desempeño tuvieron. Y en política pública pues hay algo muy básico, necesitamos estadísticas de calidad para focalizar las políticas públicas allí donde más se necesitan en tiempos de contingencia. Y necesitamos fondos como el que en un momento en Venezuela se diseñó con el Fondo de Estabilización Macroeconómica para los momentos en los que por razones de crisis hay que tener un ahorro. En los países donde tenían estos fondos de ahorro, pues la situación económica fue mejor y la atención de salud también fue mejor. Entonces, Venezuela quedó muy mal parada en esta evaluación y hemos quedado muy mal porque la respuesta fiscal de Venezuela, además de que quisieron dar la apariencia de que respondía a lo que estaban haciendo otros países, en realidad no se cumplió, pero no podíamos revisar cuánto cuánto efectivamente fue dedicado del presupuesto. Y bueno, vemos que la diáspora, la salida de las personas del país no ha parado en este tiempo, se han agudizado los problemas de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Sí, te escuchaba y recordaba, para hacer una propaganda, el informe que publicamos, publicamos dos informes que me parecen muy importantes mencionar en este momento, que tienen que ver con lo que hicimos comparando las prácticas de gobierno abierto en los temas de salud, pero y también las prácticas de gobierno abierto de uso de tecnología para mejorar la interrelación entre las organizaciones del Estado y los ciudadanos con mayor información. Es interesantísimo ver que no tenemos que inventar el agua tibia porque hay muchísimos países que tienen unas experiencias estupendas en todas las áreas, pero el informe que presentamos de salud en particular, creo que fue muy interesante porque al final eso salva vidas, ¿no? Y cuando tenemos crisis,
pues es más importante conocer cada uno, en qué se va a usar, cuánto dinero hay y cómo se va a gastar cada uno de esos bolívares. Cuando hay mucho dinero, pues se puede ser botarate, pero irresponsablemente, quiero decir, pero se puede ser. Pero cuando no se tiene dinero, cuando estamos en crisis, pues cada bolívar cuenta. O mejor tendríamos que decir dólares. Eso se lo dejo a los tres economistas, a los cuatro economistas que tenemos aquí. Yo quería escuchar a Andrei ahora. Andrei estuvo estos días trabajando para adelante y para atrás los documentos que hemos podido obtener del presupuesto 2022 y quería que nos presentara los hallazgos más importantes. Yo que lo estuve revisando y estuve revisando el trabajo de Andrei, hay algunas cosas sorprendentes. Pero bueno, dejo que sea Andrei la que nos cuente. Porfa, Andrei. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Pido disculpas porque no puedo activar mi cámara, la conectividad se me va a caer y no quiero riesgos. Bueno, respecto a los hallazgos del presupuesto 2022, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, los quiero invitar a que lean y revisen el presupuesto ciudadano que ya se estará publicando en la página de transparencia. Antes de iniciar con los hallazgos relevantes sobre lo que es respecto a los ingresos y gastos, es conveniente resaltar de que el Ministerio de Economía, que es el encargado de armar el presupuesto público, no publicó las premisas presupuestarias. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las premisas presupuestarias son las que me sustentan el presupuesto. Por premisas entendemos las metas de inflación, metas de crecimiento económico, precio promedio de la cesta petrolera, producción petrolera, etc. Entonces, no se tuvo acceso a esos datos, sin embargo, podemos resaltar algunas cosas importantes del presupuesto. Respecto a los ingresos, cabe señalar que los ingresos para este ejercicio fiscal provienen principalmente de fuentes extraordinarias. Los ingresos extraordinarios responden a recursos que no son recurrentes, es decir, que vienen de fuentes eventuales, como lo es la deuda pública, y cuya periodicidad no puede superar los 3 años dentro de los presupuestos. Eso lo establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Ahora bien, estos ingresos extraordinarios, ¿de dónde vienen? Por deuda solamente provendrá un 15% y el restante va a venir del sector petrolero. Aquí surge una pregunta natural, que es ¿por qué registrar los ingresos petroleros como extraordinarios? Cuando por ley estas fuentes son impuestos, regalías, dividendos. Entonces, esa es una pregunta que surge acá, o sea, ¿cuál es la táctica del gobierno de por qué publicar estos como extraordinarios y no como unos ingresos extraordinarios? ¿Acaso estos no provienen de las fuentes estipuladas en la ley? ¿O simplemente es una táctica para menguar los ingresos ordinarios y así disminuir los ingresos por situados que les corresponden a los estados y municipios? El resto de los ingresos, que son de origen ordinario, provendrán principalmente de lo que hace la recaudación del CNA, IVA, ICLR, impuestos sobre licores, sobre cigarrillos, etc. Para Permíteme para hacer esto más dinámico, Andrei, ¿por qué creen ustedes que el gobierno insiste en colocar los fondos, los ingresos petroleros como extraordinarios? Ronald, José Manuel. Pienso que sí, hacerlo extraordinario es no dar detalles, no decir cuál es el precio esperado del petróleo, cuál es la cantidad de petróleo que se va a vender, a quién se le van a vender, cuándo se piensa recibir ese ingreso. Pero el problema es que justamente si no sabemos cuáles son los ingresos ni cómo se van a repartir, pues entonces el presupuesto no sirve de mucho. Además, un presupuesto que no se puede evaluar junto con los datos del Producto Interno Bruto, el Banco Central dejó de publicarlos también,
PDVSA retiró buena parte de la información que estaba en su página y no la tenemos al alcance tampoco. El INE dejó de publicar. La información que presenta José Manuel la obtiene la UCAP justamente porque el INE dejó de publicar cifras sobre pobreza, sobre empleo. Entonces, la utilidad de un documento visto en aislado es mínima. O sea, más bien señala que seguimos en la situación de inexistencia de un presupuesto que podamos además someter a Contraloría posterior. Muchas gracias. Por Yo favor. agregaría, Mercedes, Sí, solo sí. agregaría a lo que ya dijo Ronald. La respuesta a tu pregunta es que quieren tener mayor control de los recursos, de la ejecución y aumentar la discrecionalidad con que ejecutan esos recursos. Si tú no publicas las premisas macroeconómicas, si no publicas cuáles son los ingresos corrientes, si no publicas cuál es el nivel de gasto real que vas a tener, tú, si tienes un choque petrolero y a precios de petróleo muy por encima de los que en principio tenías proyectados, esos ingresos van a poder ser asignados y distribuidos de manera discrecional a través de los créditos adicionales sin pasar por los controles naturales de un proceso presupuestario. Conclusión, todo este nivel de opacidad y el presentar ingresos ordinarios como extraordinarios es para incrementar la opacidad y el margen de discrecionalidad en la asignación y ejecución de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos. Es así. Bueno, Andrei, por favor, continúa con estos datos. Vamos a escucharte. Bueno, continuando con la parte de los ingresos y agradeciendo el complemento a lo que ya se había expuesto, algo que resalta para este periodo es los ingresos por regalía minera, especialmente la regalía por oro. Si bien la proporción no es tan significativa respecto a los ingresos ordinarios, es el primer año en que toman preponderancia dentro del presupuesto. Y bueno, aquí se ve pues también la fuerte explotación del arco minero que está haciendo el gobierno desde el año 2015, más o menos. Respecto a las fuentes financieras que van a sustentar el presupuesto, el 41,16% de lo que se va a contraer de deuda es para pagar deuda ya existente. El resto de la deuda es para financiar algunos de los proyectos que ya tienen años en ejecución y que de los cuales no se conoce mayor detalle. Bueno, continuando con el presupuesto de los gastos, la mayor parte del gasto será ejecutado para realizar transacciones del tipo corriente, es decir, gastos esenciales como lo son pago de salarios, sueldos, compra de bienes y servicios y transferencias a las distintas entidades territoriales y entidades con y sin fines empresariales. Para este año se prevé casi el 70% como gasto corriente, tan solo un 26% de gasto de capital, aunque no todo este gasto de capital responde a inversión real, es decir, inversión tangible. Y bueno, aplicaciones financieras, 4%. Es importante destacar que las remuneraciones al personal representan 32,10% del gasto corriente. De acuerdo al documento de la exposición de motivos, hay 5.509.000 empleados de la administración central. Un simple cálculo, y si asumimos que hay unos salarios planos dentro de la administración central, que sabemos que no es así, estaríamos hablando que anualmente para este 2022 le corresponde a cada empleado $540 al año, lo que, sabiendo las condiciones económicas que está el país, eso es muy bajo. Acá es importante resaltar que la Vicepresidencia Sectorial de Economía es quien recibe mayor asignación por concepto de remuneración, 27% del total. Se desconoce cuál es el número de personal de la vicepresidencia y si ella asume los pagos de remuneraciones de otros órganos. Otro punto importante
del presupuesto para este año es que es la captura por parte del gobierno para la ejecución del presupuesto. El Poder Ejecutivo va a ejecutar el 98,43% del presupuesto total. Esto se traduce en que el Estado mantiene anulada la capacidad del resto de los poderes públicos para hacer contrapeso y hacer justicia independiente, exigir cumplimiento de la Constitución y las leyes y enfrentar el abuso del Ejecutivo para garantizar los derechos humanos y hacer frente a la corrupción. Pero dentro del Poder Ejecutivo los gastos están aún más centralizados, pues de 45 órganos que conforman el Poder Ejecutivo, 9 órganos consolidan 71,46% del total aprobado, destacando el Ministerio y la Vicepresidencia del área económica. Bueno, siguiendo con la distribución del gasto para este 2022, tenemos que los recursos asignados a estados y municipios representan solo el 6,4% del total del presupuesto. Es importante destacar que muchos municipios y estados particulares dependen de las asignaciones por situado constitucional. Y bueno, es muy poco lo que se les está asignando para este año. Andrei, ahí, bueno, hay un dato que yo creo que es muy importante aclarar, y es que el gobierno siempre dice, cuando presenta el presupuesto, y lo dice permanentemente, y en los organismos internacionales lo repite, que el 75% del presupuesto va para gasto social. Sin embargo, si estamos viendo que el 32% del presupuesto va para sueldos y salarios, bueno, ya es como imposible que el 75% vaya para gasto social. Tampoco hay muchos datos en el presupuesto, en lo que tenemos de presupuesto, en lo que hemos podido encontrar acerca de esto, ¿verdad? Sí, justamente iba a tocar este punto que es verdaderamente importante para la ciudadanía en general, y es el gasto social. En efecto, en los últimos años, la vocera, la ministra de Finanzas, ha afirmado que para gasto social va más del 70% del presupuesto. Y de hecho, en la misma exposición de motivos se puede visualizar que no es así. De hecho, en esta exposición de motivos destacan que para gasto social es asignado el 55,53% del presupuesto. O sea, el mismo documento anula lo que está diciendo la vocera. Pero si revisamos ese 55,53% que dice el documento, ahí se incluyen sectores que no responden a un gasto propiamente social, como lo es cultura, comunicación social, ya que en esto se registra como gasto social lo asignado al Ministerio de Comunicación e Información, y atiende gastos de propaganda de gobierno y el sector desarrollo social y participación, que incluye el fortalecimiento del sistema económico comunal, cuyo impacto social no es muy claro. Entonces, Bueno, yo creo que con esos datos, bueno, yo espero que los que nos están escuchando, los participantes, que les agradecemos muchísimo, estén interesados en leer el documento. Está ya el link colocado aquí en el chat. Pero yo quería los comentarios tanto de Ronald como de José Manuel y de Cristi, agregando un dato adicional que a mí me sorprendió muchísimo, y es que cuando yo vi la tabla de la distribución de los empleados de la función pública, la verdad es que me sorprendió. Yo le pedí a Andrei que por favor revisara eso para verificar que fuera verdad, porque del total de 5.500.000 empleados que dice el presupuesto que tendrá este año el Estado, 4.4, o sea, 4.400.000 son militares. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acabó el mundo civil en el Estado venezolano? Bueno, le doy la palabra en el orden en el que antes intervinieron Ronald, José Manuel y Cristi, pero ustedes, por supuesto, se pueden interrumpir directamente. Yo voy a aprovechar la presentación que hizo ahorita, la presentación hecha ahorita, para mostrar también unos grafiquitos, ¿no? Porque
Uno de los detalles como importantes en todo esto es que el presupuesto aisladamente no nos dice gran cosa, nos dice una repartición proporcional entre lo que uno pueda considerar que es gasto social según una definición que en principio siempre es una definición arbitraria. Que uno podría pensar que si fuera el 70%, nosotros no podemos ver cuál ha sido el efecto del gasto social. O sea, no hay ningún sistema de revisión posterior que nos diga que las personas que fueron atendidas con ese gasto realmente resolvieron alguna necesidad que tuvieran. Eso no lo podemos verificar porque no hay verificación posterior. Si vemos lo que ocurrió con las misiones, por ejemplo, además, las misiones no eran financiadas completamente con el presupuesto público. PDVSA financiaba parte de eso. Así que nosotros necesitamos el presupuesto del sector público consolidado, no el del gobierno central, y exclusivamente. Y viendo lo que sucedió durante estos años de hiperinflación, buena parte de la causa de la hiperinflación fue que la fuente de base monetaria más importante fue un financiamiento a PDVSA. Y no sabemos a qué se dedicaron esos recursos que PDVSA recibió. Nosotros podríamos observar aquí en este gráfico que yo les traigo, yo dividí de la fuente de base monetaria que corresponde a las empresas públicas con respecto al total de base monetaria. Podemos darnos cuenta que en el año 2020 llegó casi a ser el 7000%. O sea, la mayor expansión de base monetaria fue hecha justamente para financiar a PDVSA, en bolívares además. Cuando aquí se dice que el bolívar no vale nada, digo que el problema no es que el bolívar como unidad de cuenta o como billetico haya perdido valor, sino que la cantidad de bolívares que se reciben tiene que ser lo suficientemente grande para comprar algo. Ahora, si 7000% de la base monetaria le llegó a PDVSA y no sabemos qué hizo con ella, y el gobierno nos dice que el gasto social es solamente lo que está en el presupuesto, pues ese gasto social es mucho menor que ese 35% que se nos dice. Y no sabemos a qué se dedicó el resto. Muchas veces se dice que el respaldo de una moneda son las reservas internacionales. Si vemos los activos externos netos, según el Banco Central, pues están bastante por debajo de ese financiamiento a PDVSA. Y la mayor parte de los años considerados acá, las reservas internacionales fueron menos de la mitad de los activos externos netos del Banco Central de Venezuela. Entonces, el banco durante estos años financió al gobierno a través de PDVSA y no sabemos en qué. Por eso es que necesitamos tener una información del sector público consolidado. Hay en este, salir aquí de pantalla completa porque luego no veo, hay otro gráfico que yo quisiera mostrar en principio, que es este que tenemos acá. Entonces yo lo hice tomando alguna información que está en la exposición de motivos de 2016 y en la exposición de motivos del 2021, en la que bueno, lo que hice fue dividir los recursos de la República entre esa fuente de base monetaria que creó el Banco Central para PDVSA. Podemos ver que en el año 2011 el 400% de los recursos que recibió la República, según dice este documento parcial, ¿no? del presupuesto, que no incluye Fonden ni nada de eso, era 4 veces lo que PDVSA recibía del Banco Central. En el año 2021 fue el 15%. O sea, si a nosotros nos dicen que el 15% de los recursos que recibió el gobierno vinieron por vía presupuestaria, entonces ¿a qué se dedicó toda esa enorme cantidad de bolívares, todo ese poder de compra enorme que generó la hiperinflación que nosotros estamos sufriendo? Porque en algún momento, y este es el último gráfico de esta serie que quisiera compartir, en algún momento se ha dicho que son los aumentos de salario. Y eso nos hace pensar que de pronto pagarle a los trabajadores es lo que genera la hiperinflación. En algún momento incluso Maduro en el 2018. Era la carrera loca del capital y el trabajo. Pero este gráfico, que está justamente en los motivos del 2022, es muy ilustrativo, ¿no? Porque nos dice que el total del presupuesto es esta línea roja, esta barra roja, perdón. Lo que se pagó en remuneraciones es esta gris, pequeñita,
y lo que son asignaciones corrientes, esta verde que tenemos acá. ¿Cuál es la consecuencia? La hiperinflación comenzó en el 2017. Veamos que la asignación que correspondía a remuneraciones con respecto al total, es la línea amarilla que está siempre abajo y sigue bajando, ¿no? Y la línea roja, que es la que da el brinco hacia arriba, son los gastos de capital e inversión financiera. Entonces uno podría preguntarse, no, ¿por qué? Y yo diría que tiene que ver con el tipo de cambio justamente. Como el presupuesto está hecho en bolívares, pero las deudas hay que pagarlas en dólares, pues el presupuesto en bolívares termina comprimiendo la parte de remuneración a los trabajadores para pagar en gastos de capital e inversión financiera que hemos desconocido durante todos estos años en los que se dice que ha habido default. Y por último, esto nos muestra que, bueno, efectivamente los bolívares que se generaron crearon un poder de compra extraordinario con un destino desconocido para todos. Ese problema, ya había dicho que era el último, pero se me había olvidado que tenía que con este sí puedo terminar este comentario, ¿no? A veces se dice que el bolívar está sobrevaluado porque debería de evaluarse un poco más, y yo me he preguntado mucho qué pasó con los bolívares durante este tiempo. El gobierno, fíjense que por vía del Banco Central y financiando a PDVSA a través del Banco Central, dio un brinco en la base monetaria a una velocidad mucho mayor que el aumento del índice de precios del consumidor. Y luego lo que hizo fue impedirle a los bancos prestar por la vía del encaje y reducir de alguna manera la velocidad a la que se financiaba a través del PDVSA. O sea, reducirla en términos relativos. Seguía financiándose muy rápido, pero un poco más lento que la inflación que iba aumentando. Así que en el año 2021 estamos aquí abajo. Y uno podrá decir, bueno, el poder de compra de los bolívares ahora es mínimo, el gobierno se está financiando menos a través de PDVSA, todavía no sabemos para qué. Los bolívares que circulan no están ahorrados en ninguna parte, están circulando a toda velocidad porque nadie los quiere conservar. Pero no se están utilizando como en los años de abundancia para comprar dólares, entonces no presionan el precio del dólar hacia arriba, sino que se utilizan para comprar comida, para pagar salario, para pagar impuestos, para pagar otras cosas. Y esa posibilidad que tenían los venezolanos de antes de utilizar bolívares para comprar dólares, la recomendación típica de los economistas, compra dólares en Navidad, ya no se podía hacer esta Navidad, porque los bolívares estaban usándose en otra cosa. Entonces, mi gran preocupación con respecto al presupuesto es que más allá del presupuesto está el gasto público, todo este enorme poder de compra que generó una hiperinflación y que se destinó a algo que desconocemos. Yo me detendría aquí. Sí, bueno, yo tengo muchas preguntas. Por supuesto, quiero escuchar a Cristi y a José Manuel acerca de, bueno, estos datos de lo que sabemos, de lo poco que sabemos del presupuesto 2022. A mí se me ocurre la primera pregunta es, ¿va a alcanzar los 62 millones de bolívares para todo el año, para todo lo que es lo que requiere este Estado para mantener? ¿Qué van a hacer las alcaldías y las gobernaciones con alcaldes y gobernadores nuevos, sin dinero, con apenas 6.4% de esos 62 millones, que suenan muy poco? Y después una pregunta quizás más compleja, pero quizás más importante, y es, ¿cómo contribuye esta herramienta que se hace, esto que llaman presupuesto, que la verdad es que yo creo que le queda grande decirle un presupuesto nacional a lo poco que sabemos de él? ¿Cómo funciona este presupuesto con eso que se ha dado en llamar la economía negra, con estos ilícitos que vemos que al parecer todo funciona medio ilícito, todo el mundo te cobra en dólares, la gente paga en dólares, hasta tú vas para la playa y la empanada te la cobran en dólares? O sea, eh, ¿cómo, cómo funciona todo esto? ¿Cómo este país, qué pasa con este país con estas herramientas tan chucutas con las que estamos viviendo? Adelante, José. ¿O quieres que...? Adelante, adelante tú, Cristi, adelante. Bueno,
Voy a empezar con la pregunta respecto a si este dinero va a alcanzar, y tenemos que irnos a la historia desde el año 2008, de los ciclos presupuestarios en Venezuela, en la que hemos visto de forma reiterada que el presupuesto se subestima intencionalmente y luego se utiliza la figura de los créditos adicionales en el transcurso del año. Cada año resultó más complicado para la Coordinación de Finanzas de Transparencia Venezuela hacerle seguimiento a los créditos adicionales, porque cada año iban aumentando, y bueno, las hojas de cálculo se hicieron inmensas, y los periodistas que nos consultan y estudiantes vieron que estos documentos se hacían muy grandes porque cada año había más créditos adicionales que reportábamos, y el presupuesto aprobado se quedaba en un porcentaje muy pequeñito, incluso inferior al 1% de lo que terminaba efectivamente ejecutándose. La historia se nos quedó hasta el año 2019, porque en 2020 sabemos que sí hubo créditos adicionales. La exposición de motivos nos muestra que el presupuesto aprobado fue una cosa y el ejecutado fue otra, pero ya dejaron de publicar los créditos adicionales que aparecían en Gaceta Oficial. Y lo mismo ocurrió en el año 2021. Entonces, no tenemos duda en pensar que este año va a pasar lo mismo. Este presupuesto seguramente está subestimado. Discutía con Andrei sobre este tema y decía, hay una subestimación intencional, pero también hay un gravísimo problema de planificación. Es que no se toman las decisiones de forma apresurada, y hay un poco de las dos cosas, tanto de problemas de planificación como de la subestimación intencional, y se oculta detrás también este problema relativo a las gobernaciones y a las alcaldías, y es la intención de aprobar un presupuesto pequeño para distribuir el 20% del situado, es pequeñito, y luego con los créditos adicionales no se distribuye proporcionalmente el 20% de los créditos adicionales, sino que se distribuye a discreción entre alcaldías y gobernaciones. Entonces entramos rápidamente a la pregunta de qué opciones tienen. Bueno, las alcaldías y las gobernaciones se encuentran realmente asfixiadas. Hemos estudiado también lo que ha pasado con las finanzas regionales desde el año 2007 exactamente, y en que empieza a recibir en la distribución recursos también instancias del poder popular, que no es una instancia creada en nuestra Constitución. Y las alcaldías y gobernaciones pues han tenido que reinventarse. Algunas de ellas acuden a empresas propiedad del Estado, empresas que son de las gobernaciones, y las utilizan como fuentes de financiamiento, no en todos los casos, y otros están llegando a soluciones de asociación público-privada para atender determinados problemas. Hemos visto también que algunos municipios han incrementado las alícuotas de sus tributos, y vemos también al empresario quejándose en determinadas ciudades sobre el aumento desproporcionado de los impuestos municipales, pero es que las alcaldías y las gobernaciones pues han tratado de financiarse porque la asfixia ha sido muy, muy grande. Y respecto a la economía negra, vamos a dejar a José Manuel que converse también sobre este tema y los otros comentados, Merche. Gracias, No, José. bueno, habría mil cosas que se podrían analizar. Uno en este país se puede morir a veces de la tristeza, pero nunca del aburrimiento. Entonces yo voy a dar solamente dos brevísimos comentarios para respetar el tiempo de mis colegas que tienen cosas importantes que decir. Bueno, un buen presupuesto es un presupuesto que sea sostenible fiscalmente, que se haga asignaciones eficientes, que sea equitativo y progresivo en su asignación y ejecución, y que no asigne recursos a grupos de interés que capturan al Estado. El presupuesto del 2022, lo que yo pude ver, es que no cumple con ninguna de estas cuatro condiciones. Entre otras cosas, porque tengo que reconocer que por primera vez en 5 años se genera un presupuesto, un papel, que por alguna razón o se filtró o se publicó, hay que todavía escudriñar ahí, pero las cifras que tiene el presupuesto son absolutamente inconsistentes, tanto por los niveles de gasto como por niveles de ingreso. Y una de las razones fundamentales es porque Venezuela viene de una hiperinflación y de un proceso de alta y persistente inflación. Para darles un ejemplo de lo que quiero decir, en el 2021, de acuerdo al Banco Central, la inflación fue 686.4%. El presupuesto que se ejecutó durante el 21, el que se va a ejecutar durante el 22, va a ser licuado por una inflación de varios cientos. Entonces, el peor enemigo de la ejecución presupuestaria de un buen presupuesto es la alta y persistente inflación que se come tus saldos diarios
y por eso que se generan esas brechas entre ingresos y gastos y se generan gigantescos déficits. Y aquí termino el comentario. Cuando uno ve que Venezuela ha generado gigantescos déficits en los últimos años y este presupuesto del 2022 continúa con esa senda de déficit presupuestario, lo que se te va generando es una bola de nieve y la deuda externa venezolana pasó de 30.000 millones de dólares en el 98 a cerca de 160.000 millones para cierre del 2021. Si a la vez el PIB total se contrajo en 75% en los últimos 7 años, y ahora tenemos un 25% del PIB, el coeficiente de deuda sobre PIB es en este momento probablemente el más alto del mundo. La economía venezolana era un cuerpo económico que pesaba 100 kilos en el 2013 y ahora pesa 25 kilos, perdió 75% de su masa muscular. Un cuerpo escuálido que ahora tiene que soportar cada vez un volumen de deuda mayor como porcentaje de su masa muscular. Entonces, la relación deuda sobre PIB, que te habla de la sostenibilidad o no de las finanzas públicas, te indica que los presupuestos están generando serios sesgos hacia la insostenibilidad fiscal, a la ineficiencia, a la inequidad y a la distribución de recursos a grupos que capturaron el Estado. Solamente la gasolina, seguir regalando la gasolina es una insensatez desde el punto de vista de equidad social. No solamente hablemos de eficiencia, hablemos de la equidad. ¿A quiénes subsidias? Te has convertido en una especie de Robin Hood, pero al revés. Subsidias a los que tienen carros de alta cilindrada, a los que tienen yates, a los que hacen uso intensivo del combustible de esos vehículos, y quienes pierden son la mayoría de los venezolanos que no tienen automóvil. Entonces te conviertes en una especie de Robin Hood, pero al revés, y el presupuesto del 2022 continúa en esa línea, afianzando lo peor del modelo rentístico de los últimos 40 años. Mucho más que decir, pero me paso. Claro. Sí, no, la gente que no tiene vehículo, que no compra gasolina, pero que además tampoco tiene servicios públicos que pueda utilizar, porque el transporte público en Venezuela pues está en una situación paupérrima, exactamente. En el mundo, en América Latina, desde hace ya unos años se está hablando de reformas fiscales, hay propuestas de reformas fiscales que consideran el tema de la lucha contra la corrupción, publica lo que pagas, publica lo que debes, publica en qué gastas, como herramienta para el desarrollo, herramienta para la productividad, aumentar la productividad, y todo ello con mucho énfasis en la necesidad de transparencia. Nosotros vamos a contrasentido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Yo quiero en estos pocos minutos que nos quedan, ese es un tema que a nosotros nos apasiona, pero tenemos que cumplir el horario que habíamos previsto, a pesar de que empezamos tarde, pero yo creo que tenemos esos 12 minutos para que ustedes nos comenten cada uno qué recomiendan, qué podemos hacer. Nosotros no podemos pensar que entonces nos vamos a quedar quejándonos. Hay cosas que podamos hacer, hay algunas propuestas que se les ocurre a cada uno de ustedes. Si quieren, empezamos al revés. Entonces empezamos por Andrei. Les pido que sean breves para poderlos escuchar a todos. Gracias, trataré de ser breve. Bueno, si bien, y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Ronald Balsa, contar con el presupuesto del gobierno central no es suficiente. Necesitamos el presupuesto consolidado. Pero acá en Venezuela no es cultura hacer el presupuesto consolidado. De hecho, la dirección, la encargada de hacer las estadísticas fiscales consolidadas, fue clausurada por el mismo Ministerio de Economía. Sin embargo, y asumiendo que este presupuesto o lo poco que se sabe de él presenta muchos vacíos, también se dejaron ver algunos proyectos y algunas prioridades que el gobierno tiene en los gastos. Y yo creo que como sociedad democrática los ciudadanos podemos exigir la rendición de cuentas al gobierno, exigir dónde se está gastando. Todos conocemos las crisis que hay en los distintos sectores, por ejemplo el eléctrico. En el documento se ve cuánto fue asignado al Ministerio de Electricidad, cuánto fue asignado a Corpoelec, y eso es insuficiente para paliar la crisis. Entonces yo creo que los ciudadanos pueden tomar esta información y exigirle al gobierno que rinda cuentas
sobre la gestión y sobre el dinero que manejan los venezolanos. Gracias. Muchísimas gracias. Ronald. Sí, bueno, yo diría que hay que insistir. No solamente en requerir la información por razones económicas, sino políticas, porque eso es característico de una democracia, en primer lugar. En segundo lugar, saber que hay cosas que no vemos, o sea, y lo que no vemos es esencial para la interpretación. Por ejemplo, pensar que la hiperinflación se detuvo y eso es un buen indicio porque el gobierno está recuperando el buen camino sin haber presentado un presupuesto, lo que nos permitiría pensar es que el gobierno dejó de financiarse con PDVSA, nunca supimos lo que hizo con eso, ese poder de compra favoreció a que nos recibieron en primer término, eso no se dedicó a los salarios, eso no se dedicó a salud, ni a educación, ni a infraestructura, ni a electricidad, ni nada, y en el proceso se destruyó una capacidad productiva importante. Para poder hablar de una reactivación de la economía, o que alguien diga que hubo una recuperación económica porque dejó de haber hiperinflación o porque hubo la aparición de algunos nuevos negocios, implicaría pasar por encima de todo lo que no vimos. No vimos quién se benefició de la hiperinflación. Pensar que la solución es la dolarización también es otro problema, porque el problema fiscal se da en cualquier moneda, la moneda que sea. Hay quienes me han preguntado si la dolarización es lo que detuvo la hiperinflación. Y yo digo, no, la hiperinflación generó la dolarización. O sea, ¿por qué tú pagas la empanada en la playa con dólares? Porque ahí no hay puntos para que tú puedas pasarla y porque no tienes billetes. No porque los bolívares no te sirvan en una farmacia, en Caracas, por ejemplo. Es decir, tenemos un sistema multimoneda funcional en una economía en la que pues, el incremento en los precios se dio justamente por el mal manejo fiscal. La solución del problema para mí es, o sea, poner el énfasis en lo fiscal. Eso que ustedes hacen en transparencia me parece algo extraordinariamente valioso. Gracias. Gracias a ti, Ronald. José Manuel, para terminar con Cristi luego. Sí. Sí, yo voy a mostrar 2 láminas y no me voy a tomar más de 4 o 5 minutos. Como digo, creo que hay que ser muy respetuoso de los tiempos. Y además mis colegas tienen muchas cosas interesantes que decir. De manera muy sencilla, pero también muy pedagógica para que las personas que nos están escuchando, lo que mis colegas saben también o mejor que yo, el presupuesto nacional hay que reconstruirlo, hay que reinventarlo porque fue destruido. Entonces hay que partir desde la primera piedra para reconstruir y para construir un proceso presupuestario que genere presupuestos eficientes, presupuestos transparentes, presupuestos que logren lograr los objetivos de política pública e impactar los indicadores económicos y sociales de manera positiva. Los presupuestos nacionales tienen 4 grandes actores que pasan por 4 grandes fases. La formulación, que es una potestad del Ejecutivo, la aprobación del proyecto de ley que lo determina el Legislativo, la implementación que la hace la Administración Pública, que es un órgano colectivo, y después el ámbito de control y auditoría que la hace la Contraloría General de la República. Esas 4 fases hay que rescatarlas y en esas 4 fases hay que generar 8 documentos claves. 8 documentos claves que no solamente tienen que ser como fue hecho este presupuesto del 2022, un saludo a la bandera, un papel que tiene un montón de números inconsistentes. Tiene que hacerse el documento, pero ese documento tiene que ser de calidad y reflejar los números correctos que da la evidencia empírica de los presupuestos por el lado de ingresos y gastos. Tiene que generarse un documento preliminar de presupuesto, tiene que generarse un presupuesto ejecutivo, el proyecto de ley, tiene que generarse un presupuesto ciudadano, que ahorita lo hace extraordinariamente bien transparencia, pero lo tendría que generar el Ejecutivo como lo hace en el caso de Sudáfrica. Como saben mucho mejor mis amigos de transparencia, Sudáfrica hace un presupuesto muy digerible, potable para la gente, y lo publican en las últimas noticias de Sudáfrica, y todos los surafricanos tienen acceso a la data a través de las últimas noticias surafricanas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Después tiene el legislativo que actuar y aprobar ese presupuesto y ese proyecto de ley, convertirlo en ley. Y después tienen que darse informes durante el año de la ejecución presupuestaria, la revisión de mitad de año, que es otro documento clave, un informe de final de año y después una auditoría que efectivamente no solamente evite que los gatos se coman a los ratones,
sino que haga una medición de la calidad, de la eficiencia, de la ejecución de ese gasto. Eso es lo que hacen las auditorías modernas en países como Chile, o en Nueva Zelanda, o Australia, o en la Gran Bretaña. No solamente es evitar que el dinero se lo roben, sino que se ejecute de manera eficiente y transparente y logre los resultados de política económica. Y al final, lo que uno ve es que esto depende mucho de voluntad política. ¿Qué es lo que necesitas tú para que estos documentos se elaboren? Bueno, tienes que tener la voluntad política de un ejecutivo que efectivamente esté dispuesto a producir esos documentos, hacerlos públicos y que sean de calidad, que tengan todos los componentes, que sean consistentes y para dotar de transparencia y de eficiencia al proceso presupuestario. Reinventar, reconstruir la institución del presupuesto en Venezuela porque fue devastada, destruida en los últimos 22 años. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Es una tarea inmensa, sobre todo porque los venezolanos y las organizaciones sabemos que desde el lado del Estado parece que son sordos, ciegos y mudos a las exigencias ciudadanas, ¿eh? Eso es una tarea pendiente de seguir presionando y seguir exponiendo y seguir viendo las consecuencias de que estos 8 documentos no se presenten, porque detrás de esos 8 documentos, como tú bien explicaste, hay una inmensa tarea de Contraloría, de seguimiento, de evaluación permanente diaria. Cristi, ¿qué recomiendas? Bueno, comparto totalmente las apreciaciones de mis colegas. Sí tenemos que dar la mirada a lo que ha pasado. Tenemos que mirar al pasado y tratar de conseguir cuál es el presupuesto consolidado. Y de cara al futuro necesitamos un presupuesto serio, como muy bien ha mencionado José Manuel, porque en definitiva es importante también la labor de sensibilizar a toda la sociedad, a las organizaciones civiles, a las universidades, porque ahí en el presupuesto sabemos cuánto dinero debería distribuirse entre las universidades, cuánto está yendo a las remuneraciones, cuánto está yendo a la salud. En definitiva, tiene que ver con nuestra calidad y posibilidad de acceder a los servicios, y tiene que ver con que todos tenemos derecho a participar en esos conflictos distributivos de los que habló Ronald hace un rato. Hay distintos intereses. Por supuesto que los maestros quieren mejores salarios, los médicos quieren mejores salarios, los militares quieren mejores salarios, un grupo de personas querrá más gasto en seguridad y otra gente querrá más gasto en que se recupere el sistema de electricidad. Pero necesitamos conocer la discusión y participarla. No hay forma de participar si no tenemos acceso a los datos. Y no hay forma tampoco de diseñar políticas públicas adecuadas si no tenemos las estadísticas reales de lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores que garantizan nuestra calidad de vida. Así que pues la recomendación a la ciudadanía es que mantengamos esa presión para que se publiquen los documentos del pasado y se reconstruyan los documentos hacia el futuro, para que sigamos exigiendo y mirando la importancia que tiene que nos involucremos en este tema, sobre todo en nuestro país, que se ha caracterizado en los últimos años. Hemos documentado en Transparencia Venezuela un patrón de gran corrupción y que tiene un sustento en el tema presupuestario, cuando en estos años se modificó 13 veces la principal ley que rige el ciclo presupuestario, se desmanteló el Fondo de Estabilización Macroeconómica, se desmanteló el marco plurianual del presupuesto, es decir, todas las reglas que garantizaban sostenibilidad, y que en ausencia de esta sostenibilidad y el financiamiento inapropiado que hubo todos estos años, pues nos llevó a la terrible pobreza que estamos viviendo. Entonces esto tiene que ver todo con nosotros, con la diáspora, con la escasez de los servicios, y por eso hace falta que nos involucremos mucho más en este tema. Muchísimas gracias. Yo, para cerrar, quiero primero agradecerles muchísimo, decirles que admiro el conocimiento que tienen de todo esto, y precisamente tengo 5 puntos que tienen que ver con todo lo que ustedes han dicho. Este es un tema complejo, este es un tema de especialistas, pero los ciudadanos tenemos derecho a entenderlo
y a exponer nuestras necesidades, a exponer nuestros intereses, nuestras esperanzas, nuestros sueños, y el Estado está obligado a responder a los ciudadanos. Pero para que los ciudadanos podamos exigir necesitamos no solamente información, sino entender. Así que lo que ustedes han hecho hoy nos ayuda muchísimo y yo espero que esas herramientas que se publican desde Transparencia, como es nuestro presupuesto, sea una ayuda para que los ciudadanos nos acerquemos más a este tema que es muy complejo. Después quiero recordar que si bien es el deber ser que haya una Contraloría que sea el órgano formal de seguimiento, evaluación, control de cada uno de los bolívares y de cada uno de los objetivos a los que está expuesto ese bolívar, porque no es solamente la cantidad, es también hacia dónde va y después cómo se realiza el gasto, con qué nivel de eficiencia. Nosotros no contamos con Contraloría en Venezuela desde hace mucho tiempo. El señor Contralor no aparece y si aparece no hace ninguna crítica a la manera opaca, discrecional y con altísimos riesgos de corrupción con los que se están manejando los recursos públicos. Esto tiene impacto en nuestras vidas. Esto no es una cosa separada porque es un presupuesto, eso tiene que ver con expertos y con números que yo no entiendo, eso no tiene nada que ver conmigo, eso tiene que ver con nuestra vida. Si el presupuesto no dice que hay inversión en electricidad, nosotros no vamos a tener electricidad. Si no dice que hay suficiente inversión para salud, nosotros no vamos a poder tener ni el dispensario, ni el hospital, ni el médico siquiera. ¿Cuántos médicos están yendo del país? Por otro lado, el tema que mencionó al final Cristi, el tema de la gran corrupción, ese patrón de gran corrupción que nosotros hemos identificado se mantiene y que se ha usado y que se ha llamado presupuesto nacional para el 2022 es una muestra más del mantenimiento de ese patrón que ha llevado a la desintegración del Estado venezolano, pero también a la ruina de muchos venezolanos, con más de 6 millones que han huido del país y que además no tenemos dentro del país una esperanza real de desarrollo. Vemos muchos edificios nuevos, vemos muchos locales y bodegones nuevos, pero no vemos desarrollo, no vemos crecimiento. 108 casos de gran corrupción se están investigando en 21 países, en los tribunales de 21 países. Esto que en Venezuela no se evalúa, no se discute, no se procesa, esa gran impunidad que tenemos en Venezuela empieza a resquebrajarse exteriormente y señalando a los culpables. Por último, creo que una gran pregunta es, bueno, ¿con quién contamos? ¿Quiénes son nuestros aliados para desde cada una de las organizaciones, cada uno de los espacios del país, podamos hacer esta defensa de la transparencia de los recursos públicos y del mundo fiscal? Bueno, creo que los alcaldes y los gobernadores deberían ser los primeros, porque son los que están siendo afectados directamente y los ciudadanos, sus electores, les van a reclamar. Así que los alcaldes y los gobernadores recién electos deberían dar el paso al frente. Creo que la coalición anticorrupción, esa maravillosa coalición que tiene 930 organizaciones ya luchando contra la corrupción en todo el país de diferentes maneras, lo es, pero creo que la posibilidad de contar con expertos como los que tenemos hoy aquí, estos 4 expertos maravillosos, son el primer aliado para nosotros dar el primer paso de comprender y diseñar lo que nosotros necesitamos exigir. Les doy, si quieren, un minuto para cerrar a cada uno y yo pues, doy por mi intervención culminada y agradecida en contar con ustedes y además admirada de que sean venezolanos tan maravillosos. Andrei. Bueno, agradecida por poder mostrar algunos de los hallazgos más importantes del presupuesto y bueno, que la ciudadanía conozca cómo está trabajando el Estado, cuáles son sus prioridades y bueno, qué es lo que se prevé para este 2022, aunque creemos y estamos seguros que el presupuesto no será suficiente. Gracias. Muchas gracias. Ronald.
Escuchándote pensé en las asociaciones público-privadas. O sea, el presupuesto ayuda justamente para saber cuándo, si no puede el gobierno pagar por electricidad, es posible que se asocie con un privado y en qué términos transparentes eso se puede hacer. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes en transparencia todo lo que han hecho durante mucho tiempo ya. Es un trabajo muy valioso, además en tiempos como estos. Y a mis compañeros aquí de Conversa, pues les agradezco también este buen rato. Gracias. Gracias, Ronald. José. No, muy breve. Solo decir que obviamente Venezuela ha sido la economía con el peor desempeño macroeconómico del mundo en los últimos 7, 8 años. Eso no es solo consecuencia del mal manejo fiscal o presupuestario, de la no transparencia, de la ineficiencia. O sea, se combinan una cantidad de factores de política económica, de política pública, de finanzas públicas que han generado un cóctel explosivo que ha llevado a la economía más grande, que era la economía más grande de América Latina, de mayor potencial de América Latina, con las principales reservas petroleras del mundo, a tener el desempeño macroeconómico y fiscal más penoso del mundo. Así de sencillo. Venezuela es de lejos la economía con peor performance macroeconómico de los últimos 8 años. Pero entender que una de las patas claves es la fiscal, presupuestaria, de transparencia, pero que hay mucho más que tenemos que visualizar para poder reconstruir no solo el proceso presupuestario, sino reconstruir a Venezuela y convertirlo nuevamente en un país de bonanza, de progreso y equidad. Un gusto compartir con mis grandes amigos, Cristi, Ronald, Merchi, Andri, que no te conozco, pero me encantó tu presentación. Espero que nos veamos pronto, no online. Gracias. Gracias. Sí, ojalá, ojalá pronto, pronto. Cristi, porfa. Bueno, quiero invitar a nuestros oyentes a que busquen, pero también distribuyan la información entre sus amigos, que hace muy poco Transparencia Venezuela publicó todos los documentos que nos hacen falta sobre la rendición de cuentas de nuestro dinero. Entonces tenemos allí reseñados cada documento que debe producir los 5 poderes y los 3 niveles de gobierno. Sin mirar color político, para que nos demos cuenta de cuán lejos estamos del deber ser y del cumplimiento de las disposiciones constitucionales sobre la responsabilidad en el manejo de los recursos. Recordemos que las autoridades son nuestros administradores, nuestros delegados, y se deben a nosotros. Y estamos muy lejos de que nos muestren todo lo que necesitamos. También invitarlos a que conozcan nuestro presupuesto, los análisis que se hicieron con el documento Exposición de Motivos 2022. Tienen el enlace en el chat de esta sesión, pero también pueden conseguirlo en la página web de Transparencia Venezuela, y que estemos muy alertas. La presentación del presidente en la Asamblea Nacional este año de una memoria y cuenta no es una memoria y cuenta para nada, no cumple de ninguna manera con los estándares de memoria y cuenta, y no nos conformemos, no nos podemos conformar. Un placer haber estado con todos ustedes. Feliz tarde. Muchísimas gracias. No nos vamos a conformar. Quiero agradecer a todos los comentarios en el chat y a las preguntas. Creo haberlas hecho y creo que los panelistas las han podido responder, pero seguimos a la orden a través de nuestras redes y por nuestros teléfonos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz año. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Feliz tarde, adiós.